Hoy vamos a comenzar con contaminación atmosférica, urbana y efectos sobre la salud. ¿Sí? Bueno, como todos sabemos, ¿verdad? La contaminación atmosférica es algo que es a nivel global. Todos sabemos que nuestro planeta está sufriendo cambios, ¿verdad? Por el efecto invernadero, cambios climáticos, y todo eso se debe a la contaminación que el hombre ha ocasionado durante mucho tiempo. Entonces, la OMS estima que desde el 2012 unos 7 millones de personas murieron y una cada 8 del total de las muertes del mundo son como consecuencia a la contaminación atmosférica. Un total de 4,3 millones de muertes son vinculadas a la contaminación del aire de interiores y 3,7 millones de muertes a causa de fuentes urbanas rurales de contaminación atmosférica del exterior del mundo. Eso quiere decir que la contaminación atmosférica sigue siendo responsable de unas más o menos 430.000 muertes prematuras en Europa y 27.000 muertes más o menos en España. A nivel del mundo, pues más o menos unas 6 millones de personas mueren a causa de la contaminación ambiental. La contaminación atmosférica urbana, ¿verdad? Y sus efectos. La contaminación es producida por todo, por el tráfico que nos rodea, por los núcleos urbanos, por las fábricas que tenemos cerca, por los residuos sólidos que dejamos en las calles y no clasificamos y no reciclamos. Y bueno, la mortalidad se atribuye a la contaminación de tráfico 3 veces más y corresponde a los accidentes de tráfico también. En el 2050 se prevé que se espera que el 70% de la población viva en núcleos urbanos. O sea que nos vamos a quedar sin reservas naturales. Bueno, ¿dónde está presente la contaminación atmosférica? La contaminación atmosférica siempre va a estar presente en el aire, de materias o en formas de energía que implican riesgos o daños o molestias graves para las personas o bienes de cualquier naturaleza. Como ya lo hemos visto antes, no sé si ustedes se fijan, o en algunos países, acá no tanto, pero en algunos otros países hay una especie como que de nubosidad que le llaman calima. Eso se debe al exceso de smog o de dióxido de carbono que produce los autos de las fábricas que tenemos alrededor. Y bueno, nada, eso es parte de la contaminación, lo que trae con nosotros, pues, productos nocivos como excesos de sulfato, excesos de potasio, de sodio, de cobalto, y nos afecta a la larga en nuestra salud. Y aparte de eso, el ruido también es un contaminante sónico, por lo cual también nosotros nos vamos a ver afectados a nivel auditivo. De eso hablaremos más tarde. Bueno, los factores de sus efectos en la salud. Como tenemos, bueno, son los propios contaminantes. Hay un gran número de contaminantes ambientales por sinergia, por exposiciones generalizadas a gran número de personas o de manera involuntaria. Los efectos generalmente no aparecen hasta pasado un tiempo, o sea que es a largo plazo, y los efectos son múltiples sobre la salud. Esto es sobre todo las personas, por ejemplo, que trabajan en las minas, normalmente siempre tienen patologías respiratorias, personas que trabajan en fábricas nucleares, siempre van a tener cerca de mutaciones, hasta nosotros mismos, trabajando en los sanatorios, pues tenemos ciertas enfermedades como que decir propias del, del ámbito laboral. Por ejemplo, enfermería siempre, siempre, siempre va a sufrir de la columna. Es algo que de verdad a largo plazo vamos a tener problemas cervicales o problemas lumbares o problemas dorsales. ¿Por qué? Porque a veces pues no tenemos la ergonomía adecuada en nuestros lugares de trabajo, no tenemos una silla adecuada, pasamos mucho tiempo parados, adoptamos posiciones viciosas, sobre todo para caracterizar vías, ese tipo de cosas. Aparte de eso, estamos expuestos a una serie de desechos, que son desechos biológicos, que son altamente contaminantes o a personas que tienen enfermedades altamente contagiosas.
Entonces nosotros también somos un factor de contaminación y dentro de nuestra área de salud, pues la contaminación es múltiple. Y por eso nosotros tratamos de clasificar los residuos, que eso lo veremos más adelante en otra clase, de residuos o de desechos hospitalarios, para evitar este tipo de problemas. Y sin embargo, los accidentes laborales y las enfermedades a largo plazo, como por ejemplo la gente que trabaja en radiodiagnóstico, que todo el tiempo están expuestos a esos rayos gamma, pues vamos a tener enfermedades que capaz no aparezcan ahora, pero sí cuando ya estemos un poco mayores, pues van a ser así. ¿Cuáles serían los factores individuales? Bueno, los factores individuales que influyen en la salud es el entorno ambiental, como les dije hace rato, la condición de vida también de la persona, eso va a equivaler a lo que es el sexo, la edad, la genética, la educación, la formación que tengamos, la cultura, la economía y las condiciones sociales también en donde vivamos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Bien. Sí. Sí. Bueno, excelente. Vamos bien. Bueno, entonces, seguimos. Los efectos sobre la salud, como les había comentado, mayormente son respiratorios, porque, bueno, nosotros todo el tiempo hacemos el intercambio gaseoso y si el oxígeno que respiramos está contaminado, obviamente vamos a tener enfermedades. Son poco solubles, llegan a las vías inferiores, reaccionamos de manera inflamatoria, hay hiperactividad bronquial, hay disminución de función pulmonar, a veces nos cansamos mucho al caminar, ocasionando disnea de esfuerzo. La gente que tiene asma, pues normalmente tienen crisis asmáticas, hay aumento de infecciones respiratorias a nivel mundial. Los efectos de los sulfatos son muy solubles, la máxima absorción es ventilatoria, sus síntomas son irritativos, son como ese tipo de goteo postnasal que a veces tenemos, que no sabemos por qué, salimos a la calle y de repente tenemos goteo postnasal, es referido a los sulfatos. Hay broncoconstricción con las personas, sobre todo que cuando son asmáticas. Hay disminución de la depuración pulmonar, o sea, no podemos hacer el intercambio gaseoso adecuadamente. Y hay aumento de infecciones como la bronquitis y la neumonía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Excelente. ¿Todos me escuchan bien? Sí, sí. 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 Bueno, seguimos. Y bueno, los efectos en la salud por el ozono, ¿verdad? Por el daño de la capa de ozono. Estos efectos son un poco solubles, pero con gran poder de penetración a nivel pulmonar. Son potentes oxidantes y dan lugar a irritaciones pulmonares y lesiones celulares. El asma, hay reducción de la función pulmonar y la constricción de arterias o patologías cardiovasculares. Por eso es que hoy en día la OMS dice que el ser humano está expuesto constantemente al estrés. Y por eso hay muchas personas jóvenes, ¿verdad? Entre los 20 a los 30 años, que están presentando hipertensión arterial desde temprana edad. Bueno, los efectos en la salud en la parte cardíaca, pues como todos sabemos, si hay aumento del estrés, todo se va a complicar. Entonces, bueno, el pulmón obviamente acompaña al sistema circulatorio a hacer todo su trabajo y por lo tanto vamos a hacer un reflejo pulmonar en el sistema nervioso autónomo, va a haber repolarizaciones de conducción automática, o sea, van a haber arritmias, podemos tener arritmias, podemos desarrollar inflamación pulmonar, que son las crisis asmáticas, o desarrollar algún tipo de enfermedad como neumonía, bronquitis. Hay inflamación sistemática de las células, por lo cual vamos a hacer estrés oxidativo, daño endotelial, activación de la coagulación. Podemos ocasionar con todo eso una placa de ateroma y hacer trombosis o accidentes cerebrovasculares, que fue por lo que ya les expliqué hace ratito sobre la hipertensión arterial y la contaminación ambiental. Los efectos en la salud, ¿verdad?
con otros contaminantes son con los contaminantes químicos. La afectación multiorgánica se va a deber a neurotóxicos, a problemas cardiovasculares, alteraciones nefrológicas, hematológicas, inmunológicas, digestivas, hepáticas, musculares, osteomusculares, metabólicas y endocrinas. No sé, todas las personas, cuando a veces no logramos manejar el estrés, más todos los agentes contaminantes, sea por el ruido, sea porque estemos expuestos a radiación, sea porque estemos expuestos a químicos, pues tenemos riesgo de que nuestro cuerpo de alguna u otra manera psicosomatice o sintetice ese tipo de contaminantes y se destaquen o se exacerben en enfermedades que nosotros no pensábamos tener y bueno, que a la larga empezamos a sufrir de las mismas. De hecho, no sé, bueno, esto es aparte, es un cuento de una paciente que yo tuve en estos días que tiene un EPOC y bueno, la señora nunca fumó, la señora mantuvo una vida saludable, de hecho practicaba deporte, pero ella trabajaba en una fábrica de tela de algodón. Entonces, las microfibras del algodón poco a poco las fue inhalando con los años y la señora hizo una obstrucción pulmonar, hizo un EPOC. Gracias a eso, se le endurecieron los bronquios, tiene fibras, tiene como masitas dentro de los bronquios y no son de tejido, sino que son fibras de ese tipo de material. Y bueno, la señora obviamente ahora está mal y lo único que la puede salvar es un trasplante y eso no va a suceder. Bueno, otros metales, o sea, otros químicos que nos pueden afectar son los metales como el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico, el níquel, que son, o los hidratos de carbono como el benceno, el formaldehído y, bueno, obviamente el dióxido de carbono. Estos son agentes cancerígenos y a veces las personas nos preguntamos de por qué tenemos cáncer si somos totalmente sanos, si en nuestra familia nunca ha habido capaz alguien con cáncer como para heredar. Y bueno, son agentes teratógenos que nosotros normalmente manejamos en el agua, manejamos en el aire, o en las cosas que utilizamos en los alimentos, en el exceso de hormonas que le ponen a las carnes, al pollo, etc. Entonces, los efectos de la salud por el ruido. El ruido forma parte de la contaminación y, bueno, un conjunto de sonidos no deseados, fuertes o desagradables o inesperados. Los estudios sobre la contaminación acústica se han dirigido generalmente a la población adulta y principalmente a los efectos del entorno laboral. Es una regla de la energía constante, o sea, es intensidad por tiempo igual a constancia. Sobre todo, como vemos acá en la imagen, los trabajadores de construcción están expuestos la mayor parte del tiempo a la contaminación sónica. ¿Qué efectos nos puede causar a nivel auditivo? Pues los trastornos de audición, que es la disminución de la audición, para la redundancia, lesiones de las células del oído interno, obviamente, y disminución de la discriminación auditiva. Hay personas que poco a poco, con el tiempo, pues van perdiendo la sensibilidad del sonido, haciendo hipoacusias. De hecho, tengo una enfermera, y esto, bueno, no da gracias, pero se los voy a contar igual. Cuando yo comencé en la pediatría, en la emergencia pediátrica, hace muchos años, tenía una compañera, o tengo una compañera, que ya tenía 30 años en el servicio. Desde que comenzó a trabajar, lo hizo en pediatría, y no me lo van a creer, esa enfermera tiene hipoacusia bilateral. Y tiene hipoacusia bilateral por los gritos de los niños a diario y por horas extendidas. Aparte de eso, pues, bueno, me imagino que ella también tendría algún tipo de patología degenerativa del tímpano, cosa que capaz nunca se vio, pero fue un agravante el trabajar ahí durante tantos años y nunca ser rotada que le ocasionó ese problema auditivo. Es increíble, pero es cierto. Bueno, entonces, el efecto máscara es un sonido que impide la percepción de otros,
que es como cuando las personas están construyendo, están rompiendo las calles. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que es un sonido bastante sórdido. De hecho, tú sientes que no puedes hablar, de que todo te atormenta y te causa incomodidad. Los acúfenos, que son ruidos internos en el oído, a veces puede ser como si escuchan un tono bastante agudo dentro del oído y no están haciendo nada, o esos silencios sórdidos cuando pasan por debajo de un eco o algo. Eso forma parte de los acúfenos. Y la fatiga auditiva, que es un déficit temporal de la sensibilidad auditiva. Es cuando estamos expuestos totalmente o casi todos los días a ruidos continuos a partir de los 90 decibeles. Otros efectos que pueden ocasionar el ruido son efectos sistemáticos, que también pueden ser por las vibraciones sónicas, problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, alteraciones neurológicas, alteraciones psiquiátricas y suicidio, al comportamiento solidario, problemas en el embarazo, problemas en el aprendizaje para la población escolar. Si los niños están sometidos a estrés auditivo o a una contaminación auditiva, es poco probable que no tengan toda la concentración disponible y por lo tanto causa problemas de aprendizaje. Los efectos psicológicos pueden desarrollar depresión, estrés o aislamiento. La dificultad para adaptarse a un tono de voz, no oyen advertencias de seguridad, no entienden las palabras con ruidos de fondo, dificultad para entender un grupo, y eso ocasiona el aislamiento, la baja autoestima, la depresión y conflictos personales. También podemos tener como bajo rendimiento escolar, por lo que les explicaba hace rato, falta de atención, concentración, aumento en errores, imprecisión en las respuestas, falta de calidad de las mismas. La ansiedad forma parte también de los efectos psicológicos que pueden generalizarse por irritabilidad o agresividad, fatiga mental. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando tenemos mucho ruido cerca, nos molesta tanto que hasta podemos desarrollar una cefalea o sencillamente estamos totalmente irritables. Y bueno, nódulos vocales o ronqueras por esas personas que trabajan con un ruido constante que, aunque no lo notan, tienen que gritar a diario, y eso lo que hace es forzar las cuerdas vocales, atrofiarlas, y bueno, por lo tanto tenemos modificaciones a nivel de la voz y de la laringe. Efectos psicológicos, también podemos ver que altera el sueño, hay dificultad para conciliar el sueño. De verdad, yo admiro a la gente que duerma con ruido, pero yo soy una de esas que a mí el ruido me altera muchísimo y yo no puedo dormir si de verdad hay demasiada bulla. Dificultad para conciliar el sueño, aumento del número de despertarse, degradación de la calidad del sueño ligero, superficial y no reparador, alteración del patrón del electrocefalograma, aumento y niveles del cortisol y frecuencia cardíaca. Los efectos más destacados de la contaminación atmosférica son: esto va a ser pregunta de examen, así que si quieren tomen nota o se lo leen bien. Los más destacados va a ser la disminución de la esperanza de vida tanto como al nacer hasta los de 65 años, porque obviamente si seguimos así, pues la prolongación de la vida va a ser mínima. De hecho, ya hay muchas muertes jóvenes, y digo jóvenes no porque sean de 20 años, 30, 40, no. Llamamos muertes jóvenes porque una persona de 65 años todavía tiene mucho para dar. Aumento de la mortalidad para todas las causas, sobre todo el cáncer. Aumento de la mortalidad en enfermedades por el sistema respiratorio. De hecho, ustedes con el invierno acá lo ven, y se ve muchísimo, sobre todo cuando empiezan a trabajar en sanatorio, que lo que son los meses de julio, agosto, o junio, julio, agosto, es un boom o se deserta todo lo que son las enfermedades respiratorias, sea por el frío, asociarle la contaminación, y todos los factores de riesgo por los cuales nosotros estamos expuestos a diario. Aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. De hecho, acá en el Uruguay, las tres principales causas de muerte de la población como tal, las tres principales comorbilidades, es la obesidad mórbida, que las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias. Aumento de las patologías cardiovasculares
y bajo peso al nacer y prematuro, porque esto de alguna u otra forma afecta a las mamás durante el embarazo. Bueno, muchas gracias. Hasta ahora entendieron la clase, vamos bien, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? No, vamos bien. Yo quiero preguntar, profe, Dime. ¿me escucha? Sí, claro, ¿Cuándo es que tenemos la prueba? el jueves, ¿El jueves? sí, de la semana que viene. Ah, bien, pensé que era el martes, por eso. De todas maneras, Así yo que- les voy a avisar y les voy a escribir, porque el lunes también tenemos clases, si mal no recuerdo. Ahí va. Está, Sí, y eso mismo, profe, es verdad. Ayer estábamos con un compañero comentando por el hecho de que como tenemos clase lunes, martes y jueves, para cuándo quedaba bien la prueba, si para el martes o para el jueves. Bueno, si el lunes terminamos de dar este tema, que de verdad yo creo que sí, capaz y la prueba la hacemos el jueves. O no sé, de todas maneras voy a consultar eso con Ricardo, porque creo que es terminando la clase teniendo la prueba, pero no sé. De todas maneras, esto no hay mucho que estudiar, esto es más o menos lo básico de todo, así que, y la prueba va a ser totalmente sencilla. Y otro ¿cómo no? Me tema, tengo que profe, aprender todo lo que dijo.